el que nos enseña. Ahora no se pierdan después de comerciales, ya regresamos. Bueno, muchas gracias. Hola, nos encontramos con Fanny y con Betty, dos mujeres encantadoras que además son las mamás de un hombre que es capaz de ver mucho más allá que la mirada de las personas. Un hombre que a través de sus fotografías desnuda el alma de las personas. Fanny, contanos cómo era ese chico. Era un niño hiperactivo, le encantaban las historias y las inventaba. Y le encantaba estar dentro de adultos. Lo que hablaban los adultos para él, yo creo que ir como formando alguna historia o algo que a él se le ocurriera en el momento. Y a mí me contaron que además este chico le encantaba estar con una tía. Sí. ¿Qué hacía con esa tía? Generalmente nos íbamos de paseo, todos los paseos con amigas y todo, siempre llevaba a Juan. Y siempre decía, "Ay, pues ya mi sobrinito", y todas, sí, claro, tráigalo, y todas mis amigas lo conocen. Actualmente me escribieron algunas y dijeron que felices con el éxito de Juan, que lo felicitaban Sí. mucho y que están muy orgullosos de saber porque muchas lo conocieron de niño. Compartimos mucho de niño y fuimos a muchos sitios a conocer. Yo creo que es también parte de lo que le gusta a Juan, de conocer personas y pasear. Ese personaje que tenemos hoy invitado se llama Juan David Tena. Entonces su mamá, Fanny, nos va a contar en qué momento Juan David cogió su primera cámara fotográfica. No puedo hablar de tiempo, pero sí estaba muy chico. Y la tía precisamente le dio una cámara y empezó a tomar fotos. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta Sí, de dónde sí. nace todo Sí, esto. sí. Y entonces yo creo que él descubrió que eso era una faceta que le interesaba 100% y empezó a tomar fotos y a tomar fotos y a ver muchas cosas que a veces a uno se le pasan desapercibidas, pero él sí las lograba ver. Yo me acuerdo tanto de una vez que vimos un avión que estaba pasando por medio de dos edificios y Juan fue el único que vio el avión en medio de los dos edificios. Nosotros no lo vimos. Ojo fotográfico desde Sí, pequeño. sí, desde pequeño. Bueno, ¿y usted cómo se siente ahora que ve a este muchacho? No, pues con esos triunfos. orgullosísima, muy orgullosa nos sentimos, pues toda la familia, y de lo que ha logrado Juan. Sabemos que le falta muchísimo todavía, pero estamos al momento muy orgullosas y estamos felices en la exposición, nos sentimos grandes con el éxito de Juan. Yo quiero felicitarles porque no todas las mamás ni las tías tienen la paciencia y tienen la capacidad de entender cuando los chicos tienen estas inclinaciones artísticas. No es fácil porque normalmente empieza como una tendencia, estudie algo serio, póngase juicioso, no pierda el tiempo con esto. Sí. Y ustedes por el contrario siempre estuvieron apoyándolo y hoy por hoy tenemos a Juan David Tena, un fotógrafo consagrado y con reconocimiento internacional. Vamos a invitar entonces a Juan David para que nos acompañe un rato, para Muchas que todas las gracias. personas que hoy están disfrutando de esta charla en Cristi Charlas y Café puedan conocer más del interior de este hombre. Gracias. Bueno, muchísimas Muy amable. gracias. Bueno, y como les habíamos prometido, tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Juan David Tena. Un fotógrafo que además de capturar momentos, él es capaz de capturar emociones y narrativas. Juan, cuéntanos, ¿cómo haces para capturar el alma de las personas? O sea, ¿qué es lo que te motiva para ir más allá en esas fotografías? Gracias, Cristina, por la invitación. De verdad, muy honrado que esté este espacio disponible para mí también, para poder contar un poquito de esta historia. Y bueno, yo creo que más que tratar de capturar un sujeto, como bien lo hablábamos anteriormente, estamos intentando capturar el alma de esas personas, contar un poco de las necesidades que tiene uno en el corazón y en el alma de esas personas, y lo importante siempre es establecer una conexión de empatía con ellos antes. Creo que es lo más importante, tratar de conocer su historia, su necesidad, y para mí la fotografía es simplemente una herramienta que pues Dios me entregó para poder comunicar esa necesidad que esa persona tiene, y es muy gratificante. Acá en Cristi Charlas y Café nos gusta
meternos como en esa parte íntima de las personas, ¿no es cierto? Como contar ese interior, no solamente los logros, que son bastantes, pues hablando de ti, el éxito que tienes en este momento internacional, el reconocimiento a toda tu obra y tu trabajo, pero yo quiero contarle a las personas que ven este programa, es que además aquí hay un fotógrafo humanitario, o sea, tus inicios en la carrera, tú comienzas a mostrar todas las realidades del país. ¿Cómo haces para lograr ese equilibrio, para mostrar esas realidades, pero también mantener una ética sobre lo que tienes que mostrar? Precisamente creo que nace de esa necesidad social. Yo crecí en un entorno bastante humilde de Bogotá, en el que me tocó vivir de cerca muchísimas realidades del país, no directamente de mi familia, porque soy un hombre extremadamente bendecido, sino de personas cercanas. Y creo que esas historias me tocaban tanto que sentía la necesidad inmediata de contar esa historia de esas personas. ¿Algún temor en el momento en que tomaste fotografías del proceso de paz? Claro, ocurrieron muchísimas cosas que nunca me imaginé que iba a vivir. De hecho, el Alto Comisionado para la Paz nos seleccionó a nosotros, un camarógrafo y un fotógrafo, para que fuéramos directamente las personas encargadas de hacer el primer proceso de transición de las FARC a las zonas veredales transitorias. Y yo me acuerdo que ese día llegué a la casa, le dije a mi mamá, me voy para una misión especial, no te puedo contar de qué se trata por seguridad, pero voy a estar por fuera un mes. Y resultaron siendo 3 meses viviendo en la jungla con las FARC. Tuvimos que entrar por el río Atrato, cruzar más o menos unas 8 horas en lancha y llegar a un sector que se llama Panamacito, en el Chocó, a través del río Atrato. Y tuvimos que convivir con las FARC, tuvimos que ver el proceso en el que ellos se movieron directamente de esa realidad que tenían como guerrilleros a una zona veredal transitoria en donde iban a empezar su vida como ciudadanos, teniendo por primera vez una cédula y haciendo muchas cosas como ciudadanos naturalmente. Fue muy difícil, tuvimos que salir de esa zona veredal transitoria con un helicóptero, porque si muy bien la realidad de nuestro país, que hoy en día es muy difícil, lo estamos viendo en el Catatumbo en muchas zonas, es que las FARC y las guerrillas controlan ciertos territorios, pero otras guerrillas y otros grupos criminales controlan otros terrenos, y eso lo que genera es que haya una batalla constante en esas zonas que nosotros desde las ciudades y desde la comodidad de las ciudades a veces no vemos. Y la gente se enteró en ese momento que nosotros estábamos haciendo como todo el documental del proceso de transición de la guerrilla, hubo amenazas de seguridad, uno de los emisarios de Naciones Unidas que teníamos en ese momento sufrió un accidente y tuvieron que sacarnos con helicóptero de ese lugar mientras disparaban por debajo del helicóptero. Eso fue de película, pero creo que nuevamente agradezco a Dios porque me dio la oportunidad en ese momento de no sentir temor y me dio la oportunidad de entender que me estaba dando la oportunidad de inmortalizar un momento de la historia que quizás no va a volver nunca más. Hacer la fotografía de un momento histórico en el país, de un proceso de paz y lograr captar la esencia del proceso como tal, fue una tarea difícil. O sea, después de que saliste de allá, ¿cómo fue como retornar a la vida diaria? Fue supremamente difícil porque de hecho yo tuve esa tarea especial de documentar ese proceso de las zonas veredales transitorias a la paz, al proceso de la ciudadanía normal de esos combatientes, pero después de eso tenía que regresar a Bogotá y tenía que pasar más o menos unos 3 meses en Bogotá. Me enfermé, me dio algo que se llama culebrilla y cuando regresé me acuerdo que un mes después era las votaciones del plebiscito. Era la primera vez que iba a pasar a elecciones populares si Colombia quería la paz o no. Sí. Y recuerdo muchísimo que la paz perdió. Claramente todos lo sabemos, y yo lo que sentía en mi corazón en ese momento fue una sensación de tristeza gigantesca, porque yo recordaba las historias de esa esperanza, de esas personas que estábamos acompañando hacia un periodo de transición, no muchas veces de los combatientes y los jerarcas de esos movimientos políticos que podemos llamar en este momento, sino de esas personas razas, de esos soldados, de esos niños jóvenes que no tenían ninguna otra opción, sino que nacieron en un contexto de violencia y crecieron en él sin ninguna otra opción, ni ninguna otra salida. Y cuando se me pasaba por la mente que un país, muchos desde las ciudades que no entendían realmente la guerra, no sabían que esas realidades existían, me dolía muchísimo.
Es una cosa muy especial que estás tocando, Juan. En estos días yo decía, qué tristeza, quienes promueven la guerra son los que nunca van a mandar a sus hijos a luchar en ella. Muchos de ellos están involucrados en esos grupos criminales porque es la única opción legal que tienen para poder comer, para poder alimentar a un hijo que tienen, a su mamá o su familia. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema y creo que, hablándolo de una forma un poco cruda, es que creo que ese es el escudo también que esos grupos armados usan para poder sentarse en una mesa de diálogo y poder hablar, porque realmente es complejo. O sea, las finalidades en este preciso momento no son ideológicas, son finalidades relacionadas con narcotráfico, con banalidades, con muchísimas cosas incorrectas, y los que están poniéndole el pellejo a esa guerra son nuestros soldados, muchachos de familias humildes, y son combatientes por el lado guerrillero que no tienen ninguna otra opción y están en la mitad de un conflicto que no les da ningún tipo de salida. Y eso es lo difícil. La gente no ve ese contexto. Si pudiéramos aplicar la misma presión que se le aplican a ese tipo de personas, pero a las grandes cabezas y intermediarios del proceso, creo que sería diferente. Hablamos de un Juan David Tena que tiene el registro fotográfico de ese proceso de paz, pero también tenemos un Juan David Tena que tiene el registro fotográfico de la llegada del Papa a Colombia. Me acuerdo un día que me llamaron a secretaría privada en la administración del expresidente Santos y me dijeron, va a venir el Papa y nosotros queremos que usted sea el emisario fotográfico de él directamente desde presidencia. Entonces fue un trabajo terriblemente agotador, pero gratificante como ningún otro. Yo a ese momento de mi vida era un hombre espiritual, creía mucho en Dios, pero no creía que el poder divino estaba entre la humanidad. Y todavía lo pienso. Sí. Pero cuando recibí a ese señor, me acuerdo mucho en el aeropuerto de Catam, en Bogotá, y se abre la puerta del avión en el que él venía y la sinfónica estaba tocando atrás, y veo a ese señor con esa energía tan bonita, Sí. tan especial, saludar a un país que necesitaba precisamente enmendar el corazón, porque necesitábamos entender que la paz era el camino. No pude contenerme. Me hizo llorar bastante esa experiencia y me ayudó a entender también algo que creo que hoy en día es una de mis espadas, y es que tenemos que defender nuestras misiones y los caminos que Dios tiene para nosotros, y me ayudó a entender que a veces necesitamos ser simplemente elementos en una comunicación que Él ya tiene predispuesta, y fue muy bonita la experiencia de Él. Fue muy gratificante. Podemos decir entonces que Juan David Tena es un fotógrafo que le gusta mostrar los valores y realidades del mundo. Sí, yo creería que simplemente soy un elemento. Hace poco le contaba a unos amigos que yo experimento la fotografía y el arte, mi arte, como un regalo. A veces voy caminando por la calle y siento un calor en una mano. Y digo, uy, este calor tan raro. Pero cuando miro de dónde viene la luz que me está dando el calor en la mano, veo una foto. Entonces digo, Señor, ya entendí qué es lo que quieres. Simplemente voy a capturar esa foto y voy a contar esa historia. Y siento que toda mi vida profesional ha sido simplemente un regalo. Tú diste comienzo a tu vida en la fotografía, obviamente con la fotografía análoga, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia sientes tú en este momento entre esa fotografía análoga y la fotografía digital? Uf, muchísimo. La fotografía análoga es un proceso mágico. La fotografía digital es un proceso un poco más crudo en cuanto a la inmortalización de cierto momento, pero el proceso de una fotografía análoga es maravilloso porque a mí me tocó en la universidad hacer precisamente un diplomado de fotografía análoga y digital con una profesora maravillosa que nos mostró el romance de poner un papel en un líquido y tocar el papelito hasta que la foto venía como si viniera de otra dimensión. Sí. Me encantaba ese proceso de ver la foto saliendo en el papel así y plasmarse en la figura. Era un proceso mucho más mágico y me encanta la fotografía análoga. Claramente hoy, por las necesidades técnicas y de velocidad que requiere la imagen, es un poco difícil de concebir, pero yo todavía disparo mis rollitos por ahí de vez en cuando para ciertas cosas y para algunos momentos bien especiales que necesitan un poquito más de romance. Todo el mundo tuvo accidentes con la fotografía análoga. Cuéntanos una experiencia, una anécdota. Sí, precisamente mi tía me regaló una cámara piscinera que llamamos en Colombia
de esas de baratas, que eran baratas en esa época, y como me estaba empezando a emocionar con el tema de la fotografía, y mi prima se iba a casar, mi prima Milena, que es como mi hermana, y dijeron, no, pues vamos a utilizar esa cámara, ese rollo en ese momento era un poco costoso y todo el proceso, para que pues tomen las fotos, y Juan David lo está haciendo bien, Sí. es su goma, por decir así, dejémosle que él tome la responsabilidad de hacer las fotos. Y pues claro, yo me apersoné del proceso y todo, pero en ese preciso momento no entendía la química de una fotografía de rollo, y lo que hice fue abrir la cámara para ver si el rollo ya estaba puesto, y ya estaba puesto. Y velé todo el rollo y me tiré todas las fotos que ya había tomado No puedo creer. del matrimonio. Y pues mi prima se quedó sin fotos de matrimonio por culpa mía. Y quedó muchas fotos que hicieron con otras cámaras de otros Sí. familiares, yo llorando en las mesas. Lloré todo el claro. matrimonio porque me tiré las Lección fotos del aprendida. matrimonio. Totalmente, sí, fue muy triste. Y todavía se acuerda de mí, pero bueno. ¿Cómo fue difícil para ti y en tu entorno y con tu gente decir, bueno, estas fotografías las voy a tomar digitales? Pues realmente yo nací en un contexto en el que la fotografía digital ya era la que mandaba la parada de las necesidades técnicas en el momento. Y aparte de eso, yo empecé siendo fotógrafo de periódicos y de agencias en Colombia, y la necesidad era extremadamente inmediata. Creo que la fotografía digital era lo que suplía esa necesidad. Porque si muy bien entendemos, el proceso antes era, tomabas una foto de rollo y tenías un mensajero en una moto que cogía el rollo y se iba a toda velocidad hasta el periódico, le entregaba eso a un editor y el editor la cuidaba con un cuidado tremendo, la revelaban y la ponían en primera plana de un periódico. Eso ralentizaba el proceso de la noticia un montón. Pero yo entré en ese proceso precisamente de la digital y era, tome la foto, descárguela con una SD en un computador y envíela a un periódico, y el que llegara más rápido, la foto que llegara más rápido en ese momento, era la que coronaba de cierta forma la primera plana. Entonces no fue como muy difícil transitar hacia la fotografía digital, pero fue una experiencia bonita. O sea, a mí me gustó porque para que pudieras tomar una fotografía con un color real, con un tono real, tenías que invertir muchísimo dinero y comprar un rollo, un Kodachrome, por ejemplo, muy especializado, que era inalcanzable para mucha gente. En cambio, con la fotografía digital como que se volvió popular y se volvió mucho más accesible ese tipo de detalles y ese tipo de composiciones, y pues gracias a Dios llegué en ese tiempo, porque no sé si el bolsillo me hubiera dado para poder trabajar en rollo. Bueno, esa fue una etapa de tu vida. Ahora podemos hablar de un Juan David Tena que tiene una visión artística y humanitaria en su fotografía. Hace poco tuvimos el gusto acá en la ciudad de Orlando de atender una exposición maravillosa donde reflejas los rostros de muchísimas personas de diferentes nacionalidades. ¿Cómo nace este proyecto? Yo llegué aquí a Estados Unidos después de haber trabajado casi 5 años en fotografía en la presidencia, y llegué aquí como diplomático a trabajar en otra cosa que no era fotografía. Sí. Pero también era un momento importante porque era entender que quería seguir haciendo mi arte, pero no quería tener un cliente, porque no quería hacer lo que los otros querían contar, quería hacer lo que yo quería contar. Y desde ahí empecé a buscar cuál era la historia que quería contar, y por gracia de Dios nuevamente, yo creo que Él es el perfecto arquitecto de todo este proceso, llegué a Fusion Fest, un festival que hace un trabajo maravilloso, como elevando la cultura de la migración y la diversidad que existe en la Florida Central, y vi una oportunidad gigantesca. Yo en ese momento seguía a un fotógrafo que me encanta mucho, que se llama Jimmy Nelson, y seguía a otro fotógrafo que se llama Steve McCurry, y me encantaban los contrastes y las figuras que se plasmaban en los rostros, las emociones, porque son fotos de retrato. Y se me ocurrió la idea de proponerle a ese entonces al director de Fusion Fest, que también era el secretario de Cultura del condado de Orange, Terry Olson, que quería hacer una sesión de retrato en ese festival para los embajadores culturales. Y le dije, y quiero estar en el OMA, quiero estar en el Orlando Museum of Art. Oh. Y él me dijo, yo no sé si vas a llegar al Orlando Museum of Art, porque ese es un venue supremamente difícil, y ellos tienen ciertas perspectivas editoriales que no sé si se puedan dar, pero vamos a intentarlo. Y hicimos la sesión de fotografía y fuimos al proceso de negociación con el OMA. Nos abrió la puerta a Coralie Clason,
que es la curadora del Orlando Museum of Art, y cuando vio las fotos dijo, esto está espectacular, lo queremos aquí y tenemos fecha para marzo dentro de un año. Y yo no lo podía creer. Además tengo entendido que Sí. es el primer hispanohablante que expone su trabajo en este museo. Sí, sí, tenemos la fortuna de ser creo que el primer colombiano que tiene una exhibición solo en Ajá. ese museo. Eres el primero que hace eso. Sí, es una oportunidad maravillosa. Espero que sea como se manifestó en el discurso, espero que sea un puente y no una pared. Yo espero que a partir de aquí venga la oportunidad de muchos otros latinos que tenemos muchas historias que contar. Yo estoy segura que sí. Además eres un hombre muy, muy joven, muy sensible. ¿Qué opinas de la inmediatez de las fotografías en estos nuevos medios sociales? Me encanta, ¿Te encanta? me encanta. Yo todo lo que venga nuevo lo tomo con buenas energías. Sí. A mí me encanta el tema de popularizar los recursos, porque creo que si hay abundancia en cuanto a las artes, a las fotos, a las pinturas, o sea, hoy en día una persona le dice a ChatGPT, quiero que me haga un cuadro al estilo Van Gogh con esta idea, y se la hace. A mí todo este tipo de nuevas tendencias que están llegando me gustan. No te porque- asustan, por el contrario, me convocas a asustan. ellas. No me asustan y me parece muy chévere que vengan, porque ahí es donde la gente que no entiende el arte lo entiende realmente. Porque el arte no es simplemente ser un gran pintor técnicamente o ser un fotógrafo extremadamente rápido técnicamente, sino es tener una idea y saber cómo contarla de una forma en que otra persona la reciba correctamente. Entonces me encanta que todo el mundo intente y me encanta que todo el mundo lo haga, porque me acuerdo el resto de un profesor en la Universidad Edgardo que decía, todo el mundo puede tener un Ferrari y un Mustang, pero no todos pueden ser choferes de la Fórmula 1. Lo mismo pasa con el arte. Todo el mundo puede tener un piano, pero no todo el mundo va a saber tocarlo para hacer sentir emociones en la gente. Y creo que es eso, que toda la gente entienda también que la herramienta la tenemos todo, pero solo unos específicos tienen la capacidad de transmitir a través de ellas. La esencia de Juan David es que él es capaz de mostrar mucho más allá de cada persona cuando toma una fotografía. O sea, la mirada es algo que juega mucho en tus fotos cuando tomas fotografías de rostros. Es algo impresionante. Uno como que siente que esa foto te mira a ti, no que tú miras la fotografía, sino que la fotografía te está mirando a ti. Sí, yo tengo un gran maestro de fotografía. Yo amo, de hecho, muchísimos maestros de fotografía, lo que se llama el Olimpo Sagrado de la Fotografía, que era la agencia Magnum. Eran reporteros de la época de la guerra, Henry Cartier-Bresson, Robert Capa, Elliot Erwitt. Y Robert Capa tiene una frase maravillosa y es que dice, si tu foto no es lo suficientemente buena, es porque no estás lo suficientemente cerca. Y eso no significa que tengamos que tener un lente que nos acerque más a la persona, sino es que tenemos que entender la historia de esa persona. Y precisamente esa oportunidad de conocer las historias de las personas y contar historias a través de esas oportunidades de intimidad, de conocerlos, de abrirme la oportunidad de conocerlos profundamente, de que me cuenten sus problemas, me da la oportunidad a mí de inmortalizar un segundo en el que esas personas necesitan algo. Y a través de eso han llegado cosas y oportunidades maravillosas. Yo, como te decía anteriormente, yo no creo que yo fotografíe sujetos, colores, tonos, contrastes, sino fotografío almas. Y eso es lo que más me encanta. Me encanta poder entender la historia de esas personas desde una perspectiva profunda. Mucho de mi trabajo es 1 hora hablando con la persona y 5 minutos tomando la foto. Sí. Juan David, en este momento, ¿qué proyecto tienes a mediano plazo? Esperemos que las puertas, como se han venido abriendo, se sigan abriendo y podamos llegar a poner este mensaje de migración, que creo que vale aclarar. Portraits of Fusion Fest no solamente es una exhibición fotográfica, es un mensaje, es una misión. Y es una misión que trata de relevar y redignificar lo que significa ser migrante. Porque estamos en un contexto en el que politizan demasiado el término migrante y lo satanizan y lo engrandecen, pero no ven el contexto completo de lo que significa ser migrante, y es que traemos cosas buenas a los países. Precisamente una de las cosas que creo que los migrantes traemos a este país es diversidad, y eso es lo que nos magnifica, nos permite ver todo desde una perspectiva mucho más amplia y más grande, y creo que esa es la misión realmente. Hoy en día yo creo que Dios me permitió ser el arquitecto, el autor, no el arquitecto, el autor de esta exhibición, pero esto ya no es mío.
No. Esto ya es de la gente y si esa misión quiere llegar a más personas y si esa historia quiere llegar a más personas, pues espero que se sigan abriendo puertas. Eso por ahora en cuanto a exhibiciones. Ujú. Y en ¿Has pensado en publicar? Sí, estamos pensando hacer un libro de esta exhibición y pues también tenemos algunas otras exhibiciones que han estado corriendo. Mi primera exhibición aquí se llama We Know Who We Are. Precisamente es una exhibición relacionada con el tema de la colombianidad. Tenemos que recordar quiénes somos y muchas veces se nos olvida. A veces llegamos como migrantes también a este país y nos entregamos a la nueva vida, a las nuevas perspectivas, al nuevo sistema y se nos olvida de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y precisamente esa exhibición trata de hacer eso. Trata de elevar nuevamente ese orgullo que tenemos nosotros, especialmente como colombianos, porque es una exposición relacionada con Colombia, para que podamos agarrar perrenque, como se dice en Colombia, que es un término bien coloquial, y poder seguir trabajando y haciendo cosas buenas, porque los colombianos y todos los migrantes somos buenos. Hay ciertas excepciones, pero Así, somos buenos. como todas las culturas. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ¿cómo te gustaría que la gente recordara tu legado? Ojalá sea como una persona que se dejó llevar a través de lo que Dios quería contar. Yo no quiero que mi nombre esté ahí, sino que el mensaje sea el que perdure en los corazones de la gente. Eso sería lo que más me llamaría la atención. Me gustaría que la gente entienda esos mensajes, incluso si no les puede poner nombre. ¿Y tú qué mensaje le darías a estos fotógrafos emergentes que llegan aquí como inmigrantes? El arte es una de las oportunidades para vivir más bonitas que existen. Así que a veces las cosas se necesita un poquito de persistencia. Y precisamente creo que de ahí viene la batalla, ¿no? Nuestros talentos contra la necesidad del mundo de oprimirlos de cierta forma y se trata también precisamente de cuánta resistencia le ponemos a que no nos apaguen esa luz que nosotros tenemos por dentro. Entonces el mensaje creería que es que no nos debemos rendir. Siempre tratamos de hacer lo que nuestro corazón quiere contar. Esas cosas que nuestra alma quiere contar y esas historias que nuestro corazón quiere que salgan, si existen en el corazón de nosotros es porque hay una razón divina o espiritual, como quieran llamarlo, pero hay que dejar salir esas emociones, hay que contarlas. No sabemos cuánta gente puede empatizar con esas emociones, no sabemos cuánta gente en un rincón de su cuarto en oscuridad, solamente por ver una foto de la que no sabe quién es el autor, le cambió la perspectiva. Entonces creo que ese es el poder del arte, es transfigurar y reconectar un nuevo mensaje y todos tenemos cosas bonitas que contar, hay que tratar, hay que hacer, hay que persistir. No es fácil sostenerse en el arte y pienso que tu mensaje es muy claro. Muchas veces es mejor decir yo soy un fotógrafo y vivir feliz que yo soy fulano de tal y no soy feliz. Y no es fácil abrirse camino en otro país, pero es posible. Sí. Los caminos se dan. Es bello ver aquí como un hombre que comenzó su carrera fotográfica porque una tía le dio una cámara, arruinó las fotos del matrimonio de su prima, que ama como una hermana. Pero era porque este niño inquieto que le gustaba estar con adultos, que contaba historias, que fabricaba historias con todo lo que veía, que cada vez que veía un reflejo de luz veía la posibilidad de una fotografía, un niño capaz de ver un avión entre dos nubes y captar esa imagen y entregarla a las otras personas. Ese niño, hoy por hoy, es un hombre que a través de su fotografía nos entrega mucho más que una imagen. Nos entrega la posibilidad de poder reflexionar sobre un tema, sobre algo que está pasando en este mundo. Juan David, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte en Cristi Charlas y Café. Cristi, para mí es un placer tenerte acá. El placer es mío, muchísimas gracias. Y espero que te volvamos a tener. Claro que sí, para mí un honor y gracias por este espacio, por el que han pasado tantos maestros y tanta gente que está haciendo comunidad y está haciendo cosas bonitas, y a ti por este espacio maravilloso. No me cabe en el pecho la gratitud de que abras tu casa y abras este espacio para contar esta historia. Muchísimas gracias, de verdad. No, a ti, por acompañarnos. Yo te traje algo que para mí es muy importante y es que precisamente este muñequito representa ese ayudante espiritual que a veces necesitamos por ahí por el camino. Entonces me gustaría entregártela. Ay, Juan, ¿qué es esto tan lindo? ¿Y pensaste en mí? Sí, me encanta porque siento que es eso, o sea, él es nuestro amigo. Y precisamente a veces necesitamos como recordar que lo tenemos ahí. Un día en el que vayas a tener algo importante, guárdatelo en el bolsillo y él te acompaña.
Miren qué encanta. hermosura, este es un regalo que nace del alma. Los regalos del alma siempre se llevan con uno. Gracias, Juan, te deseo, mejor dicho, todo el éxito del mundo, te deseo todo lo que te mereces porque estás trabajando por ese éxito. Muchas Espero ver gracias. muy pronto esa publicación y creo que sería la primera que estaré comprándolo y diciéndole, ¿lo firmas, por favor? Un gusto, será un placer y espero que Diosito te siga acompañando con estas cosas maravillosas que estás haciendo. Muchas gracias. Salud por Salud. esta. Salud con cafecito. Muchas gracias.